Vamos a dar inicio a la mesa número 8, titulada Enseñanza del Derecho en la Globalización. Y vamos a comenzar con la maestra Beatriz Juárez Aguilar, quien nos ha pedido, por motivos de tiempo, la atención de que ella comience con su presentación. Entonces me voy a permitir leer una breve reseña de la maestra Beatriz Juárez Aguilar. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría sobre China en el Colmex y una estancia doctoral en la Universidad de Renmin, con experiencia en investigación multidisciplinaria sobre procesos jurídico-políticos e histórico-sociales en China. Cuenta con publicaciones en las áreas de Derecho, Historia y Estudios sobre China. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas la aceptación de esta presentación. Y el orden de la misma es la introducción con problema y metodología, después una serie de pautas y las conclusiones. El objetivo es ofrecer un puente metodológico para la investigación sobre el derecho en China. ¿Por qué China? Porque China es la quinta parte de la población mundial, está a punto de sobrepasar a Estados Unidos como la primera potencia económica mundial. Desde hace más de 10 años es el primer y segundo socio comercial en Latinoamérica, pero pese a su importancia, en nuestra región prácticamente no hay estudios sobre el derecho en China, con excepciones, por ejemplo, como el doctor Oropesa de este instituto. Siguiente, por favor. Entonces, una anterior, por favor. Ok. Comencemos por un breve acercamiento al panorama jurídico. Bueno, tenemos aquí a la República Popular China. Está regida bajo el denominado Sistema Jurídico Socialista con características chinas. Las tradiciones jurídicas subordinadas pertenecen al sistema romano-germánico, al common law, derecho islámico, derecho budista, entre otros. Hay zonas económicas especiales y proyectos piloto que son laboratorios jurídicos donde puede aplicar un derecho totalmente diferente. Y a todos estos, desde el principio hasta el final, pueden ser afectados por el Partido Comunista de China. Él es un factor determinante en la aplicación del derecho. Entonces, digamos que bajo este pluralismo jurídico viven 1.400 millones de personas, lo que implica mucha información, muchas controversias y también mucha desinformación. Entonces, por favor, ¿cómo comprender la complejidad jurídica de la República Popular China, particularmente desde nuestra región? Bueno, se proponen pautas devenidas de un acercamiento interdisciplinario, que es fue mi investigación de doctorado y parte de un proyecto del postdoctorado, y se compone por la sinología, que son estudios sobre China, la teoría postcolonial, pensamiento decolonial, historia jurídica crítica, antropología jurídica y pluralismo jurídico. Muchas gracias. La primera es cuestionar el sinocentrismo. Comencemos desde el principio, derecho tradicional chino y derecho chino. Robert Severin nos dice que para entender cómo China lidia con los asuntos de hoy, es imprescindible entender qué relación ha tenido la sociedad china con el derecho. Entonces tenemos al derecho tradicional chino, que son las tradiciones jurídicas de quienes ahora se conocen como Han, que ha sido la mayoría de la población y la base económica tanto del imperio como en la república. Philip Sisi Huang nos dice que este sistema jurídico chino, el actual, entonces está integrado por el derecho tradicional chino, por la tradición jurídica comunista china y la tradición occidental. Para los chinos, tradición occidental implica Estados Unidos, Europa y Japón, pero principalmente Estados Unidos y Europa. Siguiente, por favor. Entonces, el discurso sinocéntrico implica que China es un centro epistémico y civilizatorio, y ahí hay un aprendizaje unidireccional, es decir, los demás aprenden de China, básicamente.
Entonces, el problema del sinocentrismo en el contexto jurídico es la identificación de los Han con toda China. Esta se da desde la construcción del Estado-Nación en el siglo XX, donde se equipara a los Han con toda la nación. ¿Cuál es el problema de equiparar a los Han? Es la parte más clara, la amarilla. Bueno, que los intereses cruciales, los Hexinli, son problemas que el Estado considera fundamentales para la sobrevivencia y desarrollo chino. Estos se encuentran en la periferia, normalmente no se incluyen dentro del estudio de China en general. Y aparte de que no se incluyen, cada uno de estos pertenece a una cultura jurídica diferente. Por ejemplo, allá en el norte está Xinjiang, se observa el derecho islámico, bajamos está el Tíbet, hay derecho budista, acá abajo está Hong Kong, en Common Law está Taiwán con el sistema romano-germánico. Entonces, por favor, en un análisis jurídico se debe decir, ¿qué se entenderá por China? ¿Se va a entender solo la parte Han? ¿Qué tradiciones jurídicas y qué poblaciones se incluirán? Por decir, los derechos de la mujer. Es la mujer Han, la mujer musulmana china, la mujer tibetana, la mujer de Hong Kong, la mujer de Taiwán. ¿Hay alguna experiencia periférica que enriquezca el análisis? Por ejemplo, una inversión extranjera está en las zonas económicas de Zhuhai, aquí donde está la bahía en Hong Kong, pero también están las zonas económicas especiales, ahora que están en Xinjiang, allá en el norte, donde aplica el derecho islámico, y que son parte del cinturón y la franja, ¿no? Entonces es muy, muy rico. Muchas gracias. ¿La que sigue? El segundo punto es cuestionar el eurocentrismo. Este discurso, según Robert Gordon, es el desarrollo evolutivo único y por etapas de todas las formas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que Occidente es un centro epistémico donde el aprendizaje es unidireccional. Ahí hay una flecha que quiere decir que Estados Unidos y Europa van a la cabeza, todas las civilizaciones atrás, vamos en una etapa diferente de un mismo desarrollo. Entonces, si las condiciones son naturales y no hay ningún factor externo, todas las civilizaciones deberíamos pasar por las mismas etapas para llegar a donde están ellos. En este contexto, ¿cómo aparece China? Aparece como que tiene un derecho que no es el que debería tener. Esto es Timur Rúscola lo llama orientalismo jurídico. Entonces, ¿qué pasa con este derecho que es defectuoso? Queda fuera de la teoría. Y se le ve en China entonces como un receptor y un receptor reticente. Siguiente, por favor. ¿Por qué esto es problemático? Bueno, porque en China el cambio jurídico no es uniforme. Tenemos por una parte que la organización del Estado es bastante conservador. Por ejemplo, la Constitución de 1982 es prácticamente la estructura de la Constitución de 1954. Pero por el lado del desarrollo económico, las nuevas tecnologías, las nuevas energías, China está abierta al cambio, al intercambio, a alcanzar estándares internacionales e incluso a innovar. ¿Podríamos considerar que China simplemente es un tipo diferente de modernidad jurídica? Entonces, en un análisis jurídico es preciso evaluar la teoría que se va a utilizar y ver si China está ahí contemplada y si no, cómo adecuarla. También es conveniente ver si el Estado chino es receptor, es centro o qué es. Tenemos un tercer factor, que es el Partido Comunista de China. Recordemos que China es un partido-estado. Entonces, Josh Kai nos señala que las consideraciones del Partido Comunista son cruciales porque orientan sobre la interpretación de las leyes y su alcance. Es decir, las normatividades, los discursos, los programas, las declaraciones, entre otros, todos estos nos señalan cómo se va a interpretar la ley y cuál va a ser el alcance de esta. Zhou Keiyuan nos dice que ninguna consideración sobre el derecho en China está completa sin tener en cuenta al Partido Comunista, al Estado y al sistema jurídico. El problema es que el Partido Comunista suele ser invisibilizado en el derecho positivo.
solo hasta la reforma del 2018 a la Constitución vigente es cuando ya se incluye al Partido Comunista. Entonces, el artículo primero señala: el sistema socialista es el sistema básico de la República Popular China. El liderazgo del Partido Comunista de China es la característica esencial del socialismo con características chinas. 第一条，社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。Entonces, en un análisis jurídico, si uno lo centra nada más en las normas, suele ser insuficiente. Así que se debe analizar la postura más actual del partido sobre el tema y la región seleccionada. Porque, por ejemplo, lo que el partido considera sobre, por decir, el área tibetana puede ser muy diferente de lo que considera sobre Shanghái. Entonces, ¿cuál es la postura actual del partido y en qué región? Siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, el punto de vista latinoamericano. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se trabaja el derecho en China, hay una traducción lingüística y también jurídica. Si tomamos textos en inglés o en algún otro idioma, entonces tenemos una doble traducción, tanto lingüística como jurídica. Por ejemplo, acá tenemos una división administrativa, se llama Xian. ¿Cómo se traduce? En inglés lo encuentran como county. Incluso los textos chinos, cuando traducen al español, usan la palabra condado. Entonces, ¿qué tan útil es para nosotros la palabra condado? ¿Habrá alguna división administrativa nuestra que sea más útil? ¿O tenemos que hacer la triangulación? Bueno, en este caso tendríamos nosotros que hacer las traducciones directas a nuestros propios sistemas. Y bueno, es uno de los problemas que hay con las investigaciones que surgen en otros países porque tienen problemáticas propias a su realidad y a sus sistemas jurídicos. Incluso tienen figuras jurídicas que no existen en Latinoamérica. Y es porque en estos debates sobre China, Europa, China y Occidente, ¿no?, que es Europa y Estados Unidos, nunca está Latinoamérica. Entonces es preciso que nosotros analicemos a China desde nuestras particularidades, desde nuestra heterogeneidad, desde nuestras experiencias, desde nuestras necesidades, desde nuestras preguntas, desde nuestra voz. Entonces, por ejemplo, en un análisis jurídico, ¿cómo podemos analizar un mismo problema, pero de una forma que nos resulte más útil? ¿Qué aportamos a lo ya existente? Por ejemplo, si alguien investiga Rawls y China, bueno, ¿cómo puedes hacerlo que aportes algo de lo que ya hay? Porque, o sea, literalmente sobre el derecho en China hay bibliotecas enteras. Entonces, por ejemplo, acá está producción de derechos de propiedad intelectual. Normalmente, como se hace desde Estados Unidos y Europa, pues siempre están pensando en protección de los derechos de propiedad intelectual para las empresas. Pero nosotros también podríamos incluir, ¿por qué no?, el conocimiento tradicional, ya que nosotros tenemos pues una gran cantidad, somos muy ricos en ese sentido. Siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones. Entonces, en un análisis jurídico es necesario clarificar qué se entiende por China, qué tradiciones jurídicas y qué poblaciones se incluirán, cuál es la postura del Partido Comunista de China, cuestionar y adecuar la teoría jurídica, ver la heterogeneidad de China y también que los problemas son multicausales. Obviamente, lo más importante es nuestra posición. Y bueno, esto es un llamado a que nosotros los abogados tenemos que acercarnos a estudiar el derecho en China, porque ahorita quien está haciendo los acercamientos son los de RI. Este es un consejo que da el profesor Lothar Knaut. Él empezó a estudiar Asia hace 52 años aquí en la UNAM
Él es historiador y nos decía, porque tomé un curso allá con él, cuando uno trabaja sobre Asia, primero debemos comprender. Ya que comprendiste, luego polemizas. Y finalmente, por causas de fuerza mayor, debo retirarme y cualquier pregunta, las agradezco a ese correo. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Beatriz su participación. Voy a dar el currículum del abogado. Es Camilo Emanuel Pinos Jaén. Él es abogado y mediador por la Universidad Católica de Cuenca, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo, docente en Teoría Constitucional, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Universidad Católica de Cuenca, con sede en Azogues, docente del posgrado de la Universidad Católica de Cuenca. Adelante, licenciado. Muy buenas noches con todos. Quiero agradecer primero la recepción y la posterior invitación a este congreso. Es la primera vez que participo de magno evento. Precisamente vengo desde Ecuador, represento a la Universidad Católica de Cuenca, como bien lo mencionaron en la primera intervención. Antes de nada, quiero primero felicitar a Beatriz por la conferencia que nos acaba de dar, bastante ilustrativa, de la cual también me ayuda para poder desarrollar algunas situaciones de las que iba mencionando usted, precisamente pude anotar para generar algunos temas que hoy voy a plantear. Agradecer también a quien en lo poco le fui fiel y en lo mucho me coloca, y agradecer a los coordinadores precisamente de este evento. La fusión de las funciones sustantivas en la enseñanza del derecho precisamente es la ponencia que voy a desarrollar. Y esta parte precisamente del paradigma constitucional ecuatoriano, es decir, a partir de la Constitución del 2008, tuvo precisamente un cambio en el sistema de educación en el Ecuador, el cual generó precisamente que su ley orgánica también sea reformada. Con la Constitución del 98 nosotros teníamos la LES, que es la Ley de Educación Superior. Con la Constitución del 2008 tenemos la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior. No solamente cambia en su nombre, sino también en su contenido. Por cuanto una de las cosas novedosas es de que la Constitución del 98 reconocía precisamente la educación gratuita pública hasta el segundo nivel, es decir, hasta el colegio. Sin embargo, la Constitución del 2008 reconoce una educación pública gratuita hasta tercer nivel o universidad, con ciertas excepciones que también se extienden para temas de posgrado. Partiendo de esto, precisamente la LOES recoge 3 funciones que los docentes universitarios tenemos que realizar. La primera es la docencia, la segunda es la investigación y una tercera la vinculación con la sociedad. Las 3 que a través de diferentes métodos han sido precisamente implementados con el objeto de poder fusionarlas. Pero para ello y para la realización precisamente de la presente ponencia he utilizado precisamente lo que Piaget y Vygotsky han establecido precisamente respecto al aprendizaje y al conocimiento y a las tareas cognitivas, puesto que estas son funciones que se desprenden del constructivismo como tal en un modelo de aprendizaje-enseñanza. A partir de esto, y a partir, obviamente, de la experiencia en la docencia, se ha podido establecer cuáles son aquellos parámetros que, desde mi punto de vista, humildemente, he creído convenientes para poder dictar las clases que imparto en la Universidad Católica de Cuenca. Una de las metodologías, me atrasé. ¿La siguiente? Sí, está bien. Precisamente, como les decía, uno de los métodos de enseñanza-aprendizaje del derecho es el aprendizaje basado en proyectos, a lo cual lo vamos a denominar ABP1 porque por sus siglas, precisamente en inglés, se puede confundir con el aprendizaje basado en problemas, el cual tiene similitud.
Sin embargo, en sí mantiene una diferencia abismal por cuanto precisamente, como decía de la conferencia de Beatriz, ha notado, por ejemplo, algunos temas que podríamos trabajar desde ciencia política con el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, hacer un estudio de derecho comparado respecto a qué le conviene a China, cuáles son sus tradiciones, respecto al pluralismo jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, podríamos construir un modelo de aprendizaje basado en proyectos con el cual aquí el actor y la persona que va a ser el ente activo la persona que va a realizar precisamente este trabajo, esta tarea, es el estudiante. Entonces, el estudiante ya no es el mismo que se sienta a recibir clases, el estudiante que espera memorizarlo todo porque si es que el docente no le califica conforme al conocimiento del estudiante, sino más bien en el conocimiento que tuvo que memorizarse para poder impartir la clase, estaríamos rompiendo precisamente esa estructura crítica del conocimiento. Entonces, rompiendo paradigmas un poco, soy bastante curioso también de los temas de aprendizaje porque me gusta innovar en las clases, no me gusta quedarme un poco centrado en las mismas metodologías y para ello, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, por cierto, esto es un cuadro que lo tomé referencial, sin embargo, al final dejo mi correo, podré compartir precisamente algo que he escrito respecto al mismo. Los estudiantes construyen su conocimiento a través de una tarea específica. Los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto asignado. ¿Cuál es el tema y cómo funcionan precisamente las funciones sustantivas de la educación superior en el Ecuador a través del aprendizaje basado en proyectos? Tenemos que empezar dotándole al estudiante precisamente de conocimientos, ya sea con controles de lectura, análisis de casos, etcétera, con el objeto de poder generar una investigación formativa en el estudiante. Por investigación formativa realizamos estudios empíricos, llevándonos a conclusiones para encontrar un problema dentro de X colectividad. Por ejemplo, en Azogues existen 8 parroquias rurales. Esas parroquias rurales o comunidades, pueblos pequeños, ¿verdad?, poseen precisamente un gobierno autónomo descentralizado. Sin embargo, constitucionalmente hablando, ellos tienen el acceso precisamente a través del derecho de participación ciudadana para ocupar, por ejemplo, la silla vacía. Entonces, en una de las investigaciones que precisamente realizamos con los estudiantes para determinar si es que los moradores, los ciudadanos de esa parroquia se encuentran participando en estos asuntos de interés público, hicimos una investigación formativa a través de encuestas a la sociedad, además de entrevistas precisamente a los presidentes de los parroquiales con el objeto de determinar si es que existe o no participación. Entonces ya tenemos una tarea, primero de docencia, que fue hacerles conocer qué es la silla vacía, cómo funciona la participación ciudadana, cuáles son los principios de democracia directa, etc. Entonces, a partir de eso, los estudiantes determinaron precisamente de que existe un gran porcentaje, por no decir el 98% de personas que desconocen en qué consiste la utilización de silla vacía. Al obtener esos resultados, nosotros empleamos el tercer momento, que sería la vinculación con la sociedad. Y ahí es donde ya comenzamos nosotros a abordar el ABP 1, el aprendizaje basado en proyectos, por cuanto los estudiantes a través de esto comienzan a generar un proyecto de vinculación con la sociedad, que por cierto es obligatorio para los estudiantes, es un requisito de graduación, cumplir con 160 horas académicas de vinculación con la sociedad. Entonces, generan un proyecto con el objeto de llegar a la sociedad y que no sea solo el Estado quien contribuya o genere precisamente la solución a los problemas de la sociedad. Entonces, a través de eso se genera el proyecto y el proyecto es ejecutado no por los docentes, porque los docentes solo somos guías, somos tutores, sino son ejecutados precisamente por los estudiantes. Entonces, los estudiantes guiados por los docentes son los que van a dar las clases, van a dar a conocer a la sociedad en general de esa parroquia para que ellos puedan acceder y así hacer uso del derecho que tienen de utilizar la silla vacía. Entonces, por ejemplo, ese es como
un tema que tratamos en el aprendizaje basado en proyectos. Por otra parte, tenemos el aprendizaje basado en problemas, que me gusta muchísimo porque ya le invita al estudiante de Derecho a generar precisamente ciertas actitudes frente al ejercicio de la abogacía. En este aprendizaje basado en problemas, los estudiantes adquieren nueva información a través del aprendizaje autodirigido en problemas diseñados. Los conocimientos adquiridos se aplican para resolver el problema planteado. Por lo general trabajamos ya desde tercer ciclo y nosotros tenemos una modalidad de ciclos, para la carrera de Derecho son 10 ciclos, es decir, cada ciclo comprende 5 meses, ¿ya? Y de esa forma nosotros generamos dentro de los 5 meses, en tercer ciclo, ya el tema de garantías jurisdiccionales, refiriéndome esto en materia de derecho constitucional, acción de protección, que podría estar asociada a la acción de amparo, ¿no? O de tutela en Colombia. Entonces, de esa forma nosotros podríamos generar ya una simulación del estudiante en el aula. Para ello tenemos, y entiendo que en todas las facultades de Derecho tienen salas de simulaciones de audiencia, en las cuales los estudiantes ya comienzan a litigar, pero comienzan a litigar con base en un caso que nosotros como docentes lo exponemos. Pero a veces confundimos con el tema de la actuación de audiencias. Actuación de audiencias que por lo general son casos ya realizados, casos ya sentenciados, que únicamente les pasamos a los estudiantes para que se aprendan el guión y se convierten en meros actores precisamente del sistema. Entonces tienen que repetir lo que estaba ahí, porque con base en eso se los va a calificar. Entonces eso estaría mal. Más bien, darles un caso para que ellos puedan reforzar, ellos puedan investigar, ellos puedan analizar y de esa forma puedan precisamente sustentar, ya sea como accionantes o accionados, es decir, como actores o demandados, dentro de un proceso constitucional, en lo que en materia concierne. Por otra parte, tenemos el que más me ha gustado, el que creo que ha sido como una experiencia maravillosa, porque el aprendizaje basado en retos genera precisamente que los estudiantes trabajan con maestros y expertos en sus comunidades, en problemáticas reales para desarrollar un conocimiento más profundo de los temas que están estudiando. Es el propio reto lo que denota la obtención de nuevo conocimiento y los recursos o herramientas necesarios. Claro que esto está más dirigido para temas tecnológicos, precisamente por quienes son sus creadores del sistema. Pero en materia constitucional o procesal constitucional, correctamente hablando, tenemos, por ejemplo, que dentro de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, cabe la posibilidad de la presentación de los amicus curiae o amici curiae. ¿Cuál es el punto trascendental aquí? Que como clase tal no la podría dar porque está siempre en función de una malla, de un currículum, de un sílabo, de un plan de clase, es decir, de un sistema burocrático que armoniza precisamente el sistema de clase en toda la universidad, y entiendo que en el Ecuador todas las universidades lo tienen así, tienen que elaborar las mallas, los currículums, etc. Pero un grupo de estudiantes generó precisamente con base precisamente en los derechos de organización estudiantil reconocidos a partir de la Constitución y de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos. Este Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos es una creación de los estudiantes, no intervienen los docentes. Sin embargo, los estudiantes se ven interesados por temas ya de índole, sea de investigación, muchas gracias, de vinculación, o en su defecto, de ayuda a las personas que más necesitan, o en sí a las personas de la 35, no del partido político, sino de la 35 en la Constitución, refiriéndome precisamente a las personas y grupos de atención prioritaria. El punto trascendental es de que ellos presentan su solicitud ante un juez de amicus curiae para participar en un proceso constitucional. En este caso, participaron en una acción de protección que tiene por objeto precisamente el amparo directo y eficaz frente a la vulneración de los derechos por autoridades públicas no judiciales, entonces, o de particulares, según el 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero el tema trascendental aquí es de que ellos pudieron participar en un escenario real, bajo la tutoría de un docente de la materia,
Y los resultados fueron de que la ratio decidendi, precisamente de la decisión del juez, observó los parámetros o los argumentos, otorgados por los estudiantes de quinto ciclo, quienes fueron los que participaron como amicus curiae. Entonces ellos participan en escenarios reales, pero ya con una problemática real, ya no como simulación de audiencia o actuación de audiencia, sino ya en el ejercicio de la abogacía, precisamente a partir de estos temas. Como podrán observar, texto testimonial de simulación de audiencia son los textos precisamente que para la elaboración de esta conferencia había solicitado. Hoy fue un día muy inspirador para mí, ya que pude aprender en base a la experiencia. Linda Ortiz, estudiante de tercer ciclo A. Me pareció muy favorable para nuestro desarrollo en el estudio, pues como en toda profesión es necesaria la práctica y qué mejor si lo hacemos desde los primeros ciclos. Nueva Abad, estudiante de tercer ciclo B. Es un hecho indescriptible en la vida de una persona que siempre soñó con ejercer este bello arte del derecho. Ariel Campoverde, estudiante de tercer ciclo B. Para ir concluyendo, como les dije, aquí están los testimonios del amicus curiae, de las personas que participaron, está el número de proceso, la sentencia, la hora y lo que habían mencionado precisamente en estos temas y cómo se fue estructurando precisamente el argumento en función de la acción de protección o demanda que se había generado. Para concluir, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin. Dejo mis datos y nada más exhortarles a que manejemos más las herramientas las metodologías precisamente que nos entregan para poder ayudar a los estudiantes a no ser simples memoristas, sino también críticos del sistema. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Calderón. A continuación, le vamos a dar el uso de la voz a el doctor Gustavo Arcelana. Él es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor investigador de tiempo completo y coordinador del Centro de Gobernanza en el Colegio de Morelos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me da mucho gusto estar por primera vez aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Felicito a los organizadores de este excelente Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y cuarto de Metodología de la Investigación Jurídica. También felicito a a los doctores que me antecedieron en el uso de la palabra. Bien, el tema de mi ponencia es el derecho colaborativo en la enseñanza del derecho. La siguiente, por favor. Bien, a manera de introducción. La enseñanza del derecho se ha ido complejizando, por lo que surge la necesidad de que los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia del derecho vayan incluyendo visiones nuevas que permitan asumir una conducta profesional menos retadora y más colaborativa, teniendo presente que lo que se enfrenta en un litigio son los conocimientos jurídicos y no las personas. Sí, en ocasiones llegamos a confundir, ¿sí? Vemos que tomamos el asunto de manera personal cuando lo que se trata es de argumentar y llevar una excelente defensa. O en las aulas, pues, debatir de manera responsable con los estudiantes y que haya un diálogo constructivo, ¿verdad? Por eso recomendamos asumir una actitud proactiva a la cultura de la paz y lo mejor es que se fomente en la formación del abogado. Para amalgamar la enseñanza del derecho con el derecho colaborativo, se recomienda hacer uso de una estrategia participativa como lo es la colaboración. Posteriormente se hace la descripción de lo que este medio alterno de solución de conflictos, sus características y ventajas. Bien, la siguiente, por favor. Bien, a continuación hablaremos sobre la cuestión de las estrategias participativas, las cuales son entendidas como el conjunto de procesos, procedimientos, técnicas y herramientas que implican activamente al alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, se trata de un enfoque metodológico de carácter interactivo basado en la comunicación dialógica, profesor-alumno y alumno-alumno,
que potencia la implicación responsable del estudiante y conlleva la satisfacción y enriquecimiento tanto del docente como del alumno. Es decir, aquí debe haber una interacción. O sea, el docente no es el dueño absoluto de la verdad, el alumno lo puede cuestionar, de lo que se trata que se haga un análisis crítico y de ahí todos aprendemos y salimos enriquecidos de todo ese proceso. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la colaboración, es entendida como el aprendizaje colaborativo, es un método eficiente y efectivo para lograr los objetivos centrales de la educación jurídica: pensamiento crítico, razonamiento y resolución de problemas. O sea, de lo que se trata es de resolver problemas. A veces, digo, desde la complejidad, en cada solución vemos un problema. Se trata de encontrar una solución a cada problema. O sea, la idea es ir avanzando en ese sentido. En ese sentido, hay un autor, López, nos dice que desde el constructivismo se puede pensar en dicho proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, que entran en discusión, oposición y diálogo para llevar a una síntesis productiva y significativa, que es el aprendizaje. O sea, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el profesor en muchas ocasiones aprende bastante del alumno, en la mayoría de las veces. Bien, la siguiente, por favor. En cuanto al derecho colaborativo, es un medio alterno de solución de conflictos entre particulares, pero asesorados no tan solo por un abogado, sino también por otros profesionales que estén relacionados con el conflicto, que se someta al procedimiento. Es decir, muchas veces los mismos problemas, en ocasiones, no pueden ser solucionados desde la perspectiva jurídica, sino que se requiere la multidisciplinariedad, es decir, desde otras áreas, la ciencia política, la sociología, la contaduría, la informática, etc. O sea, de lo que se trata es resolver problemas complejos, dar soluciones complejas de igual manera. Bien. Se puede involucrar a psicólogos, como decía, contadores, informáticos, asesores financieros o incluso médicos. Se trata que de manera colaborativa se alcance un acuerdo que sea satisfactorio para las partes, tomando en consideración todas las posibles contingencias al caso planteado. Es decir, esto es la justicia alternativa. La idea es no judicializar los asuntos, no confrontar, sino solucionar de una manera amigable. De esa manera es como se avanza en todo ese proceso. Bien, la siguiente, por favor. Bien, a continuación, ¿cuáles son las características de este derecho colaborativo? Primer término, la colaboración activa de abogados y de profesionales diversos a la ciencia jurídica que sean necesarios para dirimir un conflicto. Existir la voluntad de las partes para iniciar un proceso colaborativo. Sin la voluntad no es posible. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Y a veces hay que aceptar que no todo es ganar, ¿sí? Sino que a veces cediendo también se gana, en este sentido. O sea, se trata de negociar, se trata de conciliar, se trata de llegar a algún acuerdo, de tal manera, porque ahí es cuando todos salimos ganando. Bien, la firma de un convenio colaborativo, previamente analizado, uno revisa, checa los intereses que están en pugna, y bueno, de esa manera es como se puede llevar a un convenio y todos salimos ganando. Otra característica es la preparación previa de los mencionados profesionistas en los estándares internacionales de la llamada IACP, que es la Academia Internacional de Profesionistas Colaborativos, que es aquí donde se pueden certificar todos estos profesionistas, ¿verdad? Que es muy importante esa certificación porque obviamente quienes lleguen a solucionar o vayan a resolver algún problema, pues lleven esa disposición y tengan esa capacitación, ¿sí? Previamente ya van en el entendido de que se va a llegar a algún acuerdo en la medida de lo posible. O sea, si no es posible, bueno, ya se pasaría a la otra etapa judicial, pero se trata de evitar recursos y evitar desgastarse de manera innecesaria, ¿no? La búsqueda de una solución consensuada en el beneficio recíproco de las partes. O sea, el consenso es un elemento indispensable de toda democracia. También tiene que haber el disenso, pero el consenso es un acuerdo de esas voluntades, ¿no? Y México, pues estamos en una democracia, ahora con el arribo del actual
presidente, ¿verdad? Bien, la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas del derecho colaborativo? Crea una atmósfera de cooperación, haciendo más fácil para las partes mantener una amigable relación después de resolver su disputa, al saber que no toda la razón se le dará a una de ellas. Procuran mantener la negociación para alcanzar un mejor convenio. Crea un incentivo más fuerte para llegar a un acuerdo, propiciando bajos costos y beneficios equitativos para todos. Otra ventaja de este tipo de derecho es que para ambos clientes y los profesionales colaborativos promueve un acercamiento al trabajo en equipo y una perspectiva más amplia. Bien, la siguiente, por favor. Finalmente, las conclusiones. Son varias conclusiones. Las estrategias didácticas participativas facilitan que los sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje, docente-alumnos, intercambien conocimientos previos de manera tal que la construcción del conocimiento se produce de forma natural. En el análisis de la realidad se debe tomar en cuenta el contexto social, las diversas problemáticas que enmarcan una sociedad cada vez más influida por los factores nacionales o internacionales e incluir una visión colaborativa a la formación del jurista que le permita estar mejor preparado para la vida profesional. Aquí sí hay que estar ajustados a la realidad y al contexto en el que se está dando ese proceso, sí, porque eso va a facilitar las cosas. El contexto social siempre va a ser muy importante. A veces nos sustraemos de la realidad y es ahí donde queremos imponer decisiones unilaterales que estas no son posibles. Todo debe ser dentro del campo de lo posible y de la realidad, ¿sí? Se tiene como perspectiva propagar el uso del derecho colaborativo para que la sociedad lo conozca y le brinde su aceptación. Muchas veces las personas no conocen que existen mecanismos alternos de solución de controversias. En las mismas universidades hay procuradurías de las defensas de los estudiantes que les llaman el ombudsman universitario, en donde ahí los estudiantes pueden acudir, llaman a los profesores y si se da una disputa, sin que trascienda el conflicto, se puede resolver de una manera adecuada. Y asimismo, los estudiosos de la ciencia jurídica, a la vez que crean literatura, se capaciten y empiecen a conformar grupos de profesionales colaborativos, quienes esperan en un futuro cercano han de ejercer el derecho colaborativo. La siguiente. Bien, pues por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, le vamos a dar el uso de la voz al maestro Juan Carlos Valdivia Cano. Él es candidato a doctor por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, licenciado en Filosofía por la misma, en Derecho por la Universidad Católica de Santa María, magíster en Derecho Civil, jefe de la Unidad de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y docente principal de la misma y de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, Perú. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Ya no incidiré en los agradecimientos merecidos al doctor Cáceres y a este instituto, pero sí decir algo puntual al respecto, que creo que la idea de vincular la perspectiva o el problema educativo, el problema de investigación jurídica, no solo es una idea genial, sino que creo que no hay ninguna otra universidad que yo conozca que se haya planteado algo que debería ser evidente, debería ser obvio y es fácil de entender, pero solo aquí me parece que se les ha ocurrido, lo que demuestra que están buscando, están haciendo, están contribuyendo, como creo que no nadie lo hace en nuestra América regional. Y precisamente lo que me motivó, no entro demasiado a los medios, es mi colega y asesora Jacqueline Purubayo, que está aquí presente, que me avisó de esta reunión, de estos dos congresos, y yo casi no lo podía creer. Educación e investigación jurídica, que para mí han estado ligados siempre, y aún desde la primera época en que empecé a enseñar Derecho, porque tenía algunas experiencias quizás atípicas
por suerte, lo que me permitieron, supongo, interesarme en esos aspectos, como no se da, creo, en las regiones llamadas provincias en otros países, en el Perú. Y si quisiera resumir rápidamente la situación de la investigación jurídica en el Perú, por lo menos en las regiones, y estoy seguro también en gran parte de la capital, diría que todas las conclusiones a las que llega y las observaciones que ha hecho la profesora Maite, cuyo apellido no me atrevo a pronunciar porque no sé si lo haré bien, se pueden aplicar perfectamente al Perú. Es exactamente esa problemática la que a mí me ha llevado a todo lo que he hecho, tanto en investigación jurídica, que ayer me traté de presentar, pero creo que me había planteado más tiempo, equivocadamente, por supuesto. Y ahora, el problema que planteé ayer y el que voy a plantear ahora están íntimamente vinculados, y acá la desvinculación es solamente abstracta, ¿no? Por razones de organización. Estaba pensando, para no exagerar, si había alguna observación de la profesora Maite que no fuera aplicable a la enseñanza de la investigación jurídica en las regiones, y creo que en general en la educación peruana, porque tampoco hay separación entre los problemas de la enseñanza de la investigación jurídica y de la enseñanza en general, de la educación en el Perú en general, que, para decirlo francamente, me interesa algo más, un poco más que los problemas estrictamente jurídicos. Diría que entre el derecho y la educación creo que la vida me ha mostrado que me preocupa más la educación. Los factores del desastre educativo, porque creo que, tal como lo ha descrito la profesora Maite, suponiendo que yo tenga razón y que el Perú ande más o menos por lo mismo, y yo creo que peor, porque no tiene una UNAM, y eso es, creo que, a pesar de la observación que hizo el colega colombiano, creo que eso se puede explicar, pero es una enorme ventaja que exista una universidad como esta en cualquier país del mundo. Respecto al título, un factor determinante en la educación, simplemente me hice la siguiente reflexión: ¿cuáles son los problemas que han llevado a ese desastre educativo, a ese desastre político y desastre ético que vive el Perú, aunque económicamente está mejor que varios países, supongo que porque los productos que nosotros vendemos están bien cotizados en el mercado? Espero que no cambie eso, ¿no? Porque si no nos caemos bien abajo. La indiscreta UNESCO nos ha colocado en el penúltimo lugar en América Latina, y eso es necesario tener en cuenta cuando se habla de tener en cuenta, valga la redundancia, el contexto a partir del cual escribimos, hablamos, opinamos, ¿no? Hay problemas de infraestructura, hay problemas de sueldos de los profesores, hay problemas de métodos de enseñanza, didácticas, etcétera, aplicados al derecho. Pero de todos estos problemas, ¿cuál considero modestamente que es un problema determinante? Y tal vez el único determinante, y lo que los demás, por supuesto, que tienen su peso, pero creo que no podríamos calificar el bajo sueldo de los profesores como un factor determinante en la debacle educativa peruana, a pesar que el sindicato de profesores, que también creo que no anda nada bien, ¿no?, haga creer a la gente que si se aumentan los sueldos va a mejorar la educación. Para mí, ¿cuál es ese problema? Para mí es un problema ideológico, y voy a tratar de explicarlo rápidamente. Y está inspirado en un mexicano, y no lo digo por oportunismo, justamente en México, porque se me ocurrió desde que leí a Octavio Paz. En la primera época estaba en la Biblioteca Pompidou de París, donde estuve 7 años, y me quedé tan encantado con su obra, con la obra en general de la literatura latinoamericana, pero personalmente
yo coloco en el piso más alto a Octavio Paz y a Jorge Luis Borges, y entonces tenía toda la obra completa a mi disposición en esa maravillosa biblioteca. Y algo que me impactó mucho es esta idea que los peruanos y los mexicanos, según él, somos hijos de la Contrarreforma. Tal vez para ustedes pues no es ninguna gran novedad, pero para mí, en esa época eran los años 80, sí me sacudió, porque me parecía que alguien decía la mera verdad, como dicen ustedes, de nuestros países en el cogollo del problema. Hijo de la Contrarreforma no significa solamente herencia católica y concepción, cosmovisión católica del mundo, cultura católica, porque somos cultura católica, sino un tipo de catolicismo. Yo creo que a eso se refiere, ¿no? Un tipo de catolicismo que no es el catolicismo del francés o del norteamericano, ¿no? Sino que es el catolicismo de los hijos de la Contrarreforma. Y también dice una cosa que debería ser evidente, pero que no lo es en mi país. Cuando se dio la independencia en el Perú, cambió el sistema político, pero no cambiaron las sociedades. Lo estoy citando puntualmente a Octavio. Y al no cambiar las sociedades, no cambiar las creencias, los prejuicios, los valores, las costumbres, las tradiciones, esta actitud general, no cambió la educación. Es decir, en el 2019 no han cambiado los paradigmas decisivos, la visión educativa decisiva que teníamos en la colonia. Y de eso precisamente voy a tratar ahora. ¿Qué tipo de educación? Yo le llamo escolástica pop. No es la gran escolástica del siglo XII, XIII, Santo Tomás, Guillermo de Ockham, etcétera, etcétera. No. No es la neoescolástica maravillosa que, de cierta manera, creó el derecho internacional, el derecho moderno de la Universidad de Salamanca, de Francisco Vitoria, etcétera, de Suárez, etcétera. No es esa escolástica, es la escolástica peruana. Es decir, una escolástica que sufre un proceso de vulgarización por razones de difusión y que va bajando la calidad mientras más al interior del país estamos, y que tiene algunas características que yo voy a mencionar y esclarecer mínimamente. Digamos que es un modelo que en la realidad concreta, la educación en el Perú es muy variada, entre comillas, que hay colegios mejores que otros, hay unos colegios que son pésimos, yo diría que en provincias la gran mayoría, pero creo que estos rasgos se pueden aplicar a la generalidad o a la mayoría de escolares en el Perú, salvo algunos colegios de élite, colegios de la clase alta limeña, porque después todo es más o menos igual. Esta educación escolástica es dogmática, o sea, se aceptan ideas del profesor o de otros como si fueran verdades, ¿no? Esto es no solamente aplicable a la educación, creo que hay una dogmatización general en la educación social del pueblo peruano. Es autoritaria, no porque el profesor siga tirando palmetto o látigo, sino porque se cree autoridad, como en la Edad Media, ¿no? Del Magister Dixit, se cree autoridad, y bueno, desde mi punto de vista, creo que el profesor no es una autoridad. Creo que el profesor es un estudiante y debe comportarse como estudiante. Yo por eso les insinúo que en la Facultad de Derecho, lo cual molesta a mis compañeros, que no me digan ni doctor, ni eminencia, ni reverencia, sino Juan Carlos. Y así me tratan desde los cachimbos hasta el último año. Cachimbo es el recién ingresante a la universidad en el Perú. También como consecuencia, porque todos estos factores, que acá los menciono en abstracto y en general, pero bueno, la realidad es siempre más compleja, pero creo que da una idea. Tiene que ser acrítica, porque si es autoritaria y si el profesor tiene la verdad y la verdad divina, porque el profesor representa esa única verdad, y esto viene precisamente de la premodernidad peruana. El profesor generalmente es un sacerdote que representa a la Iglesia, que representa al Papa y que representa a Dios. Entonces, ¿para qué hacer crítica al representante autorizado de Dios? Es repetitiva, obviamente, es memorística,
y por lo tanto es tediosa. La consecuencia más importante es que no hay un momento desde la primaria hasta el ingreso a la universidad en que se enseñe o se intente enseñar a reflexionar. Por eso creo que la actividad crítica y la actividad crítica que explican la modernización europea debería ser algo así como la regla número 1 para todos los profesores de investigación especialmente, pero tratando de poner el ejemplo, digamos, más que echarles discursos y decirles lo que debe ser, ¿no? Yo creo lo que se ha dado en el Perú es una mezcolanza muy abigarrada de ideas democráticas, de ideas católicas, etc. Claro, predominan las ideas católicas grandemente, incluso sobre el derecho, y eso es precisamente lo que vinculan todos estos problemas, el problema religioso, el problema educativo, el problema de investigación, el problema de investigación jurídica. Otra idea que a mí me iluminó, como la idea de Octavio Paz, que está en un artículo que se llama El Alba de la Libertad, y está en el último libro, creo, antes de morir, el 91, 92. Esta es de Douglas North, un premio Nobel de Economía que visitó Lima, yo por suerte lo pude ver. Dice, para lograr una reforma de éxito es fundamental cambiar las instituciones y los esquemas de creencias y valores, dado que son los modelos mentales de los autores los que determinan las decisiones. Cambiar los valores y creencias en el Perú es estrellarse con la Iglesia Católica, y ese sí es un problema. Muchas gracias. Me parece que vamos bien en tiempo, entonces no sé si tengan alguna pregunta. Falta su ponencia, doctor, avíseme, pensé que ya lo había pasado. No, me falta una ponencia, enteramente mi culpa, entonces es que tengo aquí los nombres un poco alterados, pero bueno, enteramente mi culpa. Entonces voy a presentar al doctor y vamos a concluir. Es que tengo dos Camilos, exacto. Entonces vamos a concluir. Es que aquí tenemos, en la mesa teníamos dos Camilos, pero el doctor ahora lo presento y vamos a escuchar su ponencia para después, ahora sí, pasar a la sesión de preguntas, ¿te parece? Y le ofrezco una disculpa, mi culpa. Ok, el doctor Camilo Fernando Calderón Sousa es abogado, profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, maestrando en Filosofía del Derecho, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Adelante, doctor. Muchas gracias, apenas comprensible, a una jornada extensa, pero bien. Agradecer a los organizadores de este evento por la posibilidad de compartir con ustedes esta disertación que he titulado La enseñanza de la filosofía del derecho en un modelo educativo crítico con enfoque de competencias. He decidido dividir esta disertación en dos partes. Primero, me referiré a lo que he considerado los tres grandes problemas de la enseñanza de la filosofía del derecho, a saber, uno de orden sustancial e histórico y del que se derivan consecuentemente un problema formal y otro de orden estructural e institucional. Y finalmente, en segundo lugar, a la forma de superar desde un modelo educativo crítico con enfoque de competencias estos problemas en el contexto de un mundo global, diverso y altamente complejo. El problema sustancial e histórico está asociado a una concepción excesivamente formalista del derecho. La filosofía del derecho, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, tal como lo sostiene el profesor colombiano Óscar Mejía Quintana, perdió su unidad epistemológica como consecuencia del surgimiento de nuevas disciplinas que fueron ocupando espacios antes dominados con cierta exclusividad por ella misma, por la filosofía del derecho. En dicho contexto se dio una trifurcación del abordaje del o los objetos de la filosofía del derecho, y desde la orilla de la ciencia política, la sociología jurídica y la dogmática o la teoría del derecho, se empezaron a analizar aspectos relativos a la legitimidad, la eficacia y la validez del derecho mismo, como compartimentos disciplinares incomunicados entre sí. De otro lado, la ola positivizante del derecho de principios del siglo XX y el excesivo formalismo producto de esta sometió a la filosofía del derecho a una especie de aislamiento contemplativo, donde la referencia a la sociedad y al mundo y sus problemas
asociados al campo jurídico prácticamente desaparecieron. El problema sustancial histórico consiste entonces en considerar la filosofía del derecho en su dimensión pura, especulativa si se quiere, en oposición a su dimensión práctica o moral, tal como ya se venía planteando desde el siglo XVIII con Kant y Hegel. Aquí cabe señalar que solo en el contexto de la segunda posguerra, la filosofía del derecho logró tomar un segundo aliento y empezó desde diferentes apuestas teóricas, Radbruch, Hart, Rawls o Habermas, solo para dar un ejemplo, a articular la tríada legitimidad, validez y eficacia, para asegurar con ello una visión holística y proponer alternativas transdisciplinares a problemas en el campo jurídico, sin cuestionar la independencia de las ya consolidadas disciplinas emergentes como la dogmática jurídica o la sociología del derecho. La fragmentación o los objetos de abordaje de la filosofía del derecho y el excesivo positivismo conllevaron no solo a considerar la filosofía del derecho como una filosofía contemplativa, sino a consolidar una concepción monoperspectivista del derecho, reduciéndolo a su expresión normativo-legal. Derecho es entonces, en el más puro sentido kelseniano, solo un conjunto de normas jurídicas válidamente expedidas. Lo anterior conllevó a la consolidación de una visión purista del derecho, del que se derivó el segundo problema, que he denominado el problema formal, y que está asociado, al cómo se aborda la enseñanza de la filosofía del derecho. Si la filosofía del derecho ya no se ocupaba entonces de la justificabilidad del mismo, como legitimidad o reconocimiento de un orden legal como justo, sino que ésta es abordada por la filosofía política o la ciencia política. Si tampoco se ocupa de las relaciones intrasistémicas del derecho, propio de la dogmática jurídica, ni de la eficacia de ésta, ahora objeto de la sociología jurídica, ¿de qué se debe ocupar la filosofía del derecho? Y, para los fines concretos de esta disertación, ¿qué enseñar en un curso de filosofía del derecho? La respuesta pareció ser evidente y que constituye el mismo problema formal derivado de una particular concepción del derecho. Es decir, filosofía del derecho es historia de la filosofía del derecho. Así, considero entonces que dichas visiones compartimentadas alientan y promueven una formación eminentemente positivista y excesivamente formalista, y que la filosofía del derecho en los programas universitarios de enseñanza pregradual se constituye, en el mejor de los casos, como un curso de historia de la filosofía del derecho, cuando no como una asignatura de mero ornato, para citar al profesor Manuel Atienza, sin ningún tipo de referente social problemático contemporáneo. Esto, sin duda, limita la posibilidad de una visión integradora del fenómeno sociojurídico y promueve una formación jurídica acrítica, eminentemente técnico-operativa. Finalmente, el tercer problema, que he denominado el problema estructural institucional, está asociado a cómo las universidades y los decanatos se piensan la estructura de los planes de formación para el derecho, y señalo entonces que tanto la pérdida de la unidad epistémica de la filosofía del derecho como el excesivo formalismo jurídico impactan la enseñanza del derecho mismo y la filosofía del derecho en particular, generando con ello visiones compartimentadas. Por ejemplo, para el caso colombiano, los planes de formación se encuentran organizados a partir de áreas temáticas del derecho y los cursos o asignaturas, a su vez, son estructurados con base en los contenidos dispuestos en las grandes codificaciones. Verbigracia. El curso de Derecho Privado está integrado por Civil Personas, Derecho de las Obligaciones. Y lo mismo ocurre con el Derecho Penal, el Derecho Comercial, el Derecho Constitucional, etc. La filosofía del derecho, como curso, en la mayoría de los casos, no se encuentra integrada a las grandes áreas de enseñanza de la disciplina, y lo que es más preocupante, no dialoga con estas. Estructuralmente no se integra a los núcleos, entre comillas, importantes en la enseñanza del derecho, e institucionalmente no se le da la relevancia que corresponde. En fin, y citando nuevamente a Atienza, se constituye en una asignatura de ornato. Este último problema puede explicarse también, es una hipótesis, en que la filosofía del derecho no produce un conocimiento científico que genere un impacto en las prácticas jurídicas, porque precisamente se considera que ese no es su papel. Su papel sería evidentemente contemplativo.
Hasta aquí de manera muy resumida los principales problemas asociados a la enseñanza de la filosofía del derecho. En adelante, una propuesta soportada en un modelo educativo crítico con enfoque de competencias que viene desarrollando la Universidad Cooperativa de Colombia, a la que me adscribo entonces como profesor titular de Filosofía del Derecho. El modelo ha sido propuesto por el profesor Manuel Onigarro y se ha alimentado a partir de los espacios institucionales de participación que se han generado institucionalmente, como he mencionado. En la búsqueda de una alternativa para la educación superior que responda a las dinámicas contemporáneas, surge la propuesta de un modelo educativo enmarcado en la pedagogía crítica con enfoque de competencias. Se articulan aquí dos elementos poderosos: todo el acervo de la pedagogía crítica y los aportes que ha hecho a la educación, y el enfoque de competencias como estrategia para responder desde la educación a las demandas del mundo. Para algunos no es posible unir la pedagogía crítica y el enfoque de competencias. Es más, se piensa que la pedagogía crítica rechaza ese enfoque. Esta propuesta, sin embargo, parte de aceptar que el ideal emancipador de la pedagogía crítica se puede construir en la medida en que los sujetos sean competentes para hacerlos. Es decir, se posibilite la construcción de, aquí el sentido particular del concepto de competencias, habilidades y capacidades que permitan al futuro profesional abordar críticamente el mundo que lo rodea. Como modelo educativo, la pedagogía crítica con enfoque de competencias es una manera de aproximarse al acto de educar. No es la única ni la mejor. Es una opción que busca brindar una educación de calidad que contemple aquellos aspectos que el mundo va requiriendo, sin dejar de lado la mirada analítica que deben construir los alumnos. En este modelo, entonces, cuando se habla del enfoque de competencias, no se refiere a la formación de mano de obra barata, ni a garantizar buenos empleados, y mucho menos confunde personas competentes con competidores. Con las competencias se trata de educar para el mundo de la vida, que es el mundo en el que se trabaja. El trabajo es la manera como las personas complementan su desarrollo. Es una forma de ser y de estar en el mundo. Educar para el trabajo es distinto de educar para el empleo. Cuando se educa para el trabajo, se crean espacios para que las personas puedan desarrollarse plenamente sin que deban emplearse para lograrlo. Educar para el mundo de la vida, entonces, no es otra cosa que educar para la emancipación, para ser sí mismo. Para que el alumno conquiste su autonomía es fundamental propiciar los espacios para que transite por los mundos constitutivos del mundo de la vida, esos que nos son comunes a todos. El modelo se operacionaliza en la medida en que propone planes de estudio que superan la tradicional visión de la enseñanza modular y temática para poner en su lugar ejes problemáticos que requieren el desarrollo de capacidades para su abordaje. Se pasa de contenidos temáticos a unidades de competencia que necesariamente articulan conocimientos, actitudes y habilidades, es decir, se despliegan las ya tradicionales competencias del ser, el saber y el hacer. El modelo responde críticamente a los tres problemas asociados a la enseñanza de la filosofía del derecho antes planteados de la siguiente manera. 1. Frente al problema sustancial se propone un abordaje crítico acerca de la compartimentación derivada de la trifurcación, legitimidad, validez y eficacia, reconociendo el avance de las disciplinas o subdisciplinas, ciencia política, sociología jurídica y dogmática del derecho, así como la importancia del abordaje interdisciplinario de objetos de estudio como la misma justificabilidad del derecho, la relación derecho-justicia en los planos de la validez, la legitimidad y la eficacia. Estudios puramente dogmáticos, sin una mínima alusión a la dimensión de la eficacia de la norma, son válidos, pero se les puede considerar insuficientes. Así, el modelo establece que quienes participan en un diálogo interdisciplinario lo hacen en tanto comprenden el estatuto epistemológico de los interlocutores. No es posible la interdisciplinariedad si quienes participan desconocen, por ejemplo, el objeto de las disciplinas intervinientes. 2. Lo anterior conlleva, en el marco de una respuesta al problema formal, a la superación de la tradicional visión purista del derecho, para en su lugar considerarlo como un fenómeno complejo que va más allá de su expresión normativo-jurídica. Esto impacta necesariamente la concepción contemplativa de la filosofía del derecho y la reubica en el plano de la filosofía práctica, con lo cual la enseñanza de la misma pasa de nuevo, aunque no exclusivamente, al necesario debate entre derecho y justicia, esta última como categoría moral. 3. Finalmente, en un modelo educativo crítico como el que se plantea, no se contempla la compartimentación disciplinar como una posibilidad para la formación de profesionales, con lo que institucionalmente se renuncia a dicho enfoque.
Según la perspectiva planteada en el modelo educativo crítico, no existen disciplinas absolutamente autónomas. La autonomía de todas las ciencias, sin excepción, es relativa. Los conocimientos se construyen a partir de las interdependencias, es decir, de entender que las disciplinas tienen su régimen propio, pero están ligadas con las otras por mutuas relaciones. Interdependencia no es dependencia. Interdependencia significa relación mutua, simétrica, bilateral. La interdisciplinaridad permite poner de manifiesto la interdependencia de las disciplinas para abordar completamente una realidad que se da a partir de entrecruzamientos que la hacen compleja. No se trata de una defensa a ultranza de la filosofía del derecho. No pretendo convertirme en un fundamentalista ni tampoco en un nostálgico bajo la premisa de que todo tiempo pasado fue mejor o aquellos tiempos de gloria de la filosofía del derecho. Simplemente pretendo con esta disertación provocar un espacio de diálogo académico donde podamos pensar en alternativas que consideren el derecho más allá de su dimensión normativo-jurídica y que, consecuentemente, logremos una reflexión sobre sus presupuestos morales, sobre la necesaria conexión entre derecho y justicia que, por momentos, queda abandonada en los espacios universitarios a consecuencia, como ya lo mencionaba, de una formación excesivamente formalista y al que puede responder adecuadamente un modelo crítico con enfoque de competencias. Muchas gracias. Gracias. Creo que de la mesa podemos concluir que justamente tomando en consideración que la globalización es inminente, tenemos que cambiar los paradigmas de la enseñanza del derecho. Vimos tanto con el abogado Camilo como en su momento con el doctor Gustavo y con el doctor Juan Carlos, que ellos están esforzándose por crear nuevos métodos de enseñanza que me parece que son sumamente oportunos para los cambios sociales que hemos devenido. Y bueno, esto tiene que ver también con una interacción social y de derecho, justamente hablando de esta multidisciplina. Y también, bueno, nos compartió la doctora Beatriz, que ya no pudo quedarse con nosotros, pero nos compartió lo característico que es el derecho de China. Creo que varios, yo me cuento, lo desconocía. Es sumamente interesante, pero también nos representa un reto, porque no todos los fenómenos sociales que nosotros podemos observar, tanto en la investigación, probablemente en la práctica, o desde el nivel más sencillo, ¿no? No todo lo podemos representar en el ámbito jurídico y entonces el moldear esto es complejo. Y solamente subrayar lo que nos comparte el licenciado Calderón, me parece que sí, que no hay manera de concebir el derecho sin una parte axiológica, ¿no?, de valores, y me parece también que el derecho per se es ético, es bueno, y no coincido con que hay una conexión entre justicia y derecho, sin duda. Y a manera de concluir, no sé si en el público haya preguntas para los ponentes. ¿Me prestan un micrófono? Buenas noches. Al doctor Camilo, maestro, perdón. Quisiera saber cuáles son las competencias que pretende generar en el alumno en la materia de filosofía del derecho, porque pues es la nueva concepción de filosofía del derecho. ¿Cuáles son esas competencias que se pretenden generar en el alumno? Ok, no, si habría otra pregunta asociada. Bien. Bueno, acá. Para. Más que preguntar un comentario, entonces no sé si quieres primero responder. Muchas gracias, doctor. El modelo crítico no establece unas competencias predefinidas. De hecho, las competencias son construidas, ¿sí?, a partir de la integración del elemento de las unidades del saber, del ser y del conocer, ¿sí? Tampoco hay un núcleo temático, ¿sí?, definido. Lo que plantea la universidad en el modelo crítico es identificar unos ejes problemáticos de los cuales nosotros podamos partir para proponer las competencias pertinentes, digamos, las habilidades pertinentes, los conocimientos pertinentes y las actitudes pertinentes, de tal manera
que el estudiante pueda dar cuenta desde una perspectiva holística en el abordaje del problema. Particularmente el curso de Filosofía del Derecho se preocupa muchísimo por abordar esa compleja conexión entre la justicia y el derecho mismo, entre la legitimidad como justificabilidad de un orden normativo y el orden normativo dado o por establecerse. Bueno, me llama mucho la atención la ponencia. Yo he dicho alguna cosa crítica. Antes de esto tuvimos un congreso, el 8º de Filosofía del Derecho, y una crítica que hago la tomo de alguien que hizo una crítica en filosofía, que hacer filosofía no es hacer filosofía sucursalera. Es decir, no son sucursales de Russell, son sucursales de Dworkin, etc. Sin embargo, aun cuando suscribo eso, me llama mucho la atención que Manuel diga que la filosofía del derecho es un ornato, cuando él ha vivido de la filosofía del derecho. Doxa, todo lo que ha armado Alicante, etcétera, todo eso es filosofía del derecho, Fontamara, etcétera. Pero por otra parte, habría que preguntar de qué tipo de filosofía del derecho estamos hablando y de qué tradiciones. Porque no es lo mismo hablar de la filosofía analítica de Argentina, con todos los trabajos de lógica de Alchurrón, de Bulligin, y no podemos decir que la lógica deóntica sea ornato. Los trabajos de la escuela italiana, la escuela de Génova, con todos los trabajos que han realizado acerca de análisis del lenguaje y la clasificación proposicional. Los trabajos del interpretativismo jurídico, donde están Jules Coleman, Scott Shapiro, los trabajos de Waldron acerca de la legitimidad de las constituciones, los trabajos de Larry Laudan acerca de los problemas de la determinación de la verdad en el derecho. Entonces, en realidad no sé a qué se está refiriendo Manuel cuando está haciendo una crítica a la filosofía del derecho, porque más que hablar de filosofía del derecho como en la matemática, hablamos de filosofías del derecho, de tradiciones distintas. Entonces no sé cómo pretende hablar de un ornato y no sé qué tenga en mente tampoco cuando habla de formalismo. Yo creo que a todos nos queda muy claro que si pensamos en el sistema jurídico con una estructura piramidal, es porque fue una creencia que introyectamos a partir de la teoría pura. Y no podríamos decir que eso, que es un artefacto de carácter filosófico, no tiene un impacto práctico cuando lo que estamos decidiendo es la derrotabilidad entre una norma inconstitucional con respecto a una norma constitucional que en la pirámide kelseniana, que no existe en el mundo empírico, y la estamos resolviendo a partir de un constructo filosófico teórico. Entonces creo que esto que dice Manuel, primero me llama la atención, viniendo de Manuel, y por otra parte me parece una extraordinaria sobresimplificación, y que por otro lado no me queda muy claro a qué nos referimos con una nueva filosofía del derecho, con qué autores, con qué marcos epistémicos, con qué discusiones teóricas, en qué revistas, en qué congresos, porque muchas veces lo que yo he escuchado como escuela crítica carece de contenido epistémico. No sé si es el mismo a que te refieres. Aquí en UNAM hay una cosa muy rara que se llama los infrarrealistas, y de las cosas que te dicen es los profesores deben bajarse del estrado porque si no están reproduciendo las técnicas de jerarquía de una sociedad que marca poderes y jerarquías. O no me digan doctor, porque si llegamos a un nivel de absurdo y la pregunta que te haces es ¿dónde está el sustento epistémico de todo eso que están diciendo? Entonces, no es momento de generar un debate y es muy tarde, pero sí me gustaría una reflexión un poco más seria y profunda, sobre todo para no replicar lo que dice Manuel, cuando él ha vivido de esto, cuando él ha influido en América Latina a través de esto y a través de todo el montaje mercadotécnico que ha generado a través de Alicante y que ahora está replicando, por ejemplo, Jordi Ferrer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Somos consumidores de lo que producen ellos, aparecen en las justificaciones de las sentencias cuando ellos han traído a Alexi y el problema de la ponderación, pues está resolviendo problemas prácticos. Entonces creo que hay que tomarse más en serio la filosofía del derecho y una crítica en ese sentido. Puede ser que necesitamos desarrollar competencias, sí. Salvo el libro de Santiago Nino, que al final tiene una serie de preguntas que no tiene que responder y ejercitarse en ese sentido. Pocos son los trabajos que se dedican a tratar de ejercitar las competencias filosóficas de carácter argumentativo, contraargumentativo, de construcción conceptual, etc. Pero sí creo que hay que tener un tanto más de cautela con estar siguiendo a pie juntillas lo que diga Manuel con esta contradicción de vida tan extraña, ¿no? Quiero simplemente, no para polemizar, pero sí
para precisar algunos aspectos. Dentro de los 3 problemas que señalaba en la enseñanza de la filosofía del derecho, hablaba de uno derivado no del formalismo jurídico, ¿sí? Desconocer el positivismo jurídico y el legado kelseniano es desconocer nuestra propia cultura jurídica latinoamericana y que ha sido muy bien tratada por diferentes autores, ¿cierto? Pero sí es preciso señalar que se ha dado un excesivo formalismo jurídico y allí el calificativo es fundamental. No cuestiono el formalismo jurídico, sino el excesivo formalismo jurídico, lo que podríamos llamar la hiperlegalidad, ¿sí? Y es reducir los problemas jurídicos a su expresión eminentemente normativo-jurídica, ¿sí? Dejando de lado también, alejando del campo jurídico su estrecha relación con la moral, ¿sí? Del cual se ocupa la filosofía del derecho, ¿sí? ¿Qué autor paradigmático ha hecho eso? Kelsen tiene un capítulo sobre ética y sobre... Estoy cuestionando la enseñanza de la filosofía del derecho en las universidades. Okay. Sí, no estoy levantando una crítica contra la filosofía del derecho, sino contra cómo han reducido la enseñanza de la filosofía del derecho a una enseñanza de la historia de la filosofía del derecho y no de abordar problemas complejos del derecho, ¿sí? Si no vamos a polemizar y... Sí, es correcto. Y otra claridad... marcar es... Sí, pero otra claridad chiquitica asociada a Manuel Atienza. Enseñan filosofía del derecho. Cuando tú estás haciendo una caricatura de una teoría filosófica, estás enseñando filosofía del derecho, porque entonces la crítica no es a cómo se enseña filosofía del derecho, sino es que lo que se pasa por filosofía del derecho son caricaturas mal hechas, y estoy totalmente de acuerdo contigo. No se enseña, mi cuestionamiento es que no se está enseñando filosofía del derecho, lo que se está enseñando es historia de la filosofía del derecho. Entonces lo que hacen los profesores es un recuento por las escuelas de justnaturalismo, justpositivismo y una réplica, ¿cierto? O lo que tú llamas una caricatura de lo que han dicho estos autores a través de la intertextualidad, porque ni siquiera se toman la tarea de leer directamente los autores, ¿sí? Ahí, es decir, y tomo la palabra ornato, que la utiliza Manuel Atienza, para cuestionar precisamente también ese abandono de la rigurosidad en la enseñanza de la filosofía del derecho y cómo las universidades, los programas de derecho, han tomado la asignatura o el curso de filosofía del derecho como una asignatura de relleno o de ornato, ¿sí? No estoy, y eso sí que sea claro porque no quiero poner en palabras de Atienza lo que Atienza no ha dicho, no estoy sosteniendo que Atienza considere la filosofía del derecho como ornato, indudablemente no podría ser así, ¿sí? Creo que están convocando para el próximo año aquí en la UNAM para el 3er Congreso de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino. Bien, sí, no, pues para dejar esa claridad y para superar esos problemas en la enseñanza de la filosofía del derecho, lo que se propone es un modelo educativo crítico, ¿sí? Un modelo educativo crítico, un modelo que se tome en serio la filosofía del derecho como la posibilidad de reflexionar acerca de problemas metajurídicos, ¿sí? De problemas metajurídicos. No sé si pues, aclaro un poco la idea, ¿sí? La enseñanza de caricaturas. Es correcto, sí. Y voy a poner solo un ejemplo de por qué pasa eso, otra cosa que se me queda, pero simplemente rápido. En Colombia solo hay 2 máster en filosofía del derecho, no hay más. Solo hay 2 máster en filosofía del derecho. La mayoría de los cursos de filosofía del derecho son abordados por constitucionalistas o por abogados que llevan muchos años enseñando filosofía del derecho y eso le resta disciplina y le resta sobre todo fundamentación epistemológica a la enseñanza de la filosofía del derecho. Simplemente quería mencionar eso. Aunque en tu escuela hay un gran filósofo joven que es Jorge Fabra, que está en este momento en Canadá, en McMaster. Solamente invitaría que quizá fueras un poco más enfático, que la crítica es a la caricaturización de lo que se hace pasar por filosofía del derecho y no la enseñanza de la filosofía. Yo no estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienes textos en lo que te dicen la filosofía del derecho en Grecia. En Grecia no había filosofía del derecho, es más, ni siquiera había derecho como lo entendemos actualmente, eso aparece en Roma. Entonces sí estamos de acuerdo en ese punto. No cuestiono
la necesidad de la enseñanza de la filosofía del derecho, ni la filosofía del derecho, ni la enseñanza de la filosofía del derecho, sino el cómo se está abordando en América Latina la enseñanza de la filosofía del derecho, que creo que es una crítica generalizada, ¿cierto? Y precisamente por eso está este auge de estos congresos internacionales de filosofía del derecho en el contexto iberoamericano. Bien, muchas gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta. Muchas gracias, espero haber logrado claridad. Gracias. Bueno, con esta mesa concluimos las actividades del día de hoy.